El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy nuestro tema, un verdadero intercesor. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Dice la Escritura: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado, un cerco para defensa de un sitio o para impedir la entrada, y que se pusiese en la brecha, en el boquete, en la grieta, en la abertura de la pared o la muralla delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. La nota triste de este texto está al final: y no lo hallé. En otras palabras, te busqué a vos y no te hallé. Te busqué a vos y no te hallé. A vos también te busqué y no te hallé. Esa es la nota más triste de este texto. Y no lo hallé. Quiere decir, no lo encontré. No encontré a la persona que estaba buscando. El más grande problema con que tropezamos en las cosas espirituales es la falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es bien grave, pero la gravedad aumenta cuando se trata de la intercesión. La importancia del tema y la falta de conocimiento generan una situación más grave por la carencia de la verdadera oración intercesora y la falta de intercesores que den su vida por otros. Como consecuencia, falta la manifestación del poder de Dios y de sus intervenciones a favor de los hombres, o en medio de la iglesia, o en medio de las circunstancias y las naciones, porque no hay. La falta de voluntad de los discípulos para orar pacientemente, frecuentemente, está inactiva. Y la razón puede ser la que dice el profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento, o mi pueblo perece por ignorante, que es lo mismo. No me refiero solamente a la falta de información, sino a la falta de experiencia de las cosas de Dios. Porque esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Esta falta de conocimiento es la falta de conocimiento y experiencia en las cosas de Dios. Hay muchas definiciones acerca de la intercesión. La más específica es que la intercesión se centra en las necesidades de los demás. No busca su propio interés, sino el de otros. Es por eso que el intercesor tiene que ser llamado, porque por lo general la gente es egoísta. Quiere que se ore por lo de ellos. Y se aprovechan de los intercesores sin conocimiento para presionar que se ore. Orá pues, orá, para eso está mi tarjeta ahí, orá, orá. Manipulando a los demás. Un intercesor se une en fe a Cristo resucitado a favor del mundo, porque Cristo posee un sacerdocio perpetuo. Hebreos 7, 24 y 25 dice: mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión es también una conversación de corazón a corazón con alguien que conoces, con alguien que amas y que sabes también que te ama. Es llevar a otros delante del Señor. Y cuando intercedemos por alguien que necesita ayuda, por alguien que está en escasez, en insuficiencia, en penuria, estamos pagando un precio, por así decirlo, para que venga el socorro de arriba, porque el enemigo lo está acusando, lo acusa y no lo deja levantar cabeza. Entonces el intercesor se pone entre Dios y la persona por quien oramos, rogando, apelando a las virtudes de Cristo. Y estamos ahí como en un trabajo similar al de un abogado que defiende a otro, que defiende a uno que está acusado. Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 30 hasta el 35 dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea que lo vio al hombre que estaba ahí en el piso, tendido, casi como muerto, lo miró y pasó de largo. Verso 32. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose al que estaba ahí herido, casi muerto, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino a las heridas y lo puso en su propia cabalgadura. Lo llevó hasta el mesón, cuidó de él y al otro día, cuando le tocaba partir, sacó 2 denarios, dice, y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. O en palabras más cortas, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Mucha gente se siente muy justa, pero no conoce la misericordia. Este intérprete de la ley era uno de los que pensaba que el Señor Jesús estaba equivocado. Es decir, que no incluía a otro tipo de gente que no sea judío como su prójimo. O sea que los que no eran judíos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los gentiles, no constituían parte del prójimo de los judíos. Y de ahí que fue necesario contarles una parábola o esta parábola. El samaritano fue movido a misericordia y su misericordia no fue una emoción pasajera. No pasó por ahí y dijo, ay, pobrecito, llévenlo al hospital o llévenlo al mesón que está cerca. La misericordia se transformó en ayuda práctica. Vendó las heridas del hombre herido. Le echó aceite, le echó vino, porque era la forma de aquel entonces de aliviar las heridas. Y este hombre estaba ahí mostrando
que realmente su corazón era un corazón misericordioso. Lucas capítulo 10, verso 36 al 37, después de contarle Jesús la parábola, les preguntó a los que estaban ahí, les dijo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: andate y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Jesús demostró por medio de esta acción misericordiosa que el herido era el prójimo que había sido robado, maltratado, destruido, pero que con un poco de misericordia un intercesor puede a través de su oración ayudarle, curándolo, intercediendo por él. Y el Señor quiere que aprendamos de esta parábola que el genuino amor de Dios se debe manifestar con un genuino amor por el prójimo. Y el intercesor es el indicado de Dios para hacer este trabajo. No para estar chismeando de las necesidades ajenas o haciéndose la burla de las necesidades de ajenas. Tiene que ponerse en el lugar del necesitado para poder interceder. De otra manera, no está haciendo absolutamente nada. El mayor ejemplo es Cristo. Él pagó por los pecadores. La intercesión es más que una oración, es una forma de vida. Cristo no solo se comprometió en una oración de intercesión para orar por los demás, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. La vida de Cristo fue una vida de intercesión y los amó tanto, dice la Escritura, que entregó su vida por ellos. La intercesión no es otra parte de la vida cristiana, es la misma vida moviéndose a través del Espíritu Santo en la iglesia, para el cuerpo y por el cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta ver resultados. Porque la mediación del hombre ante Dios a favor de otras personas tiene el fundamento del amor y la misericordia, poniendo nuestro deseo en favor de otros. ¿Cuándo puede hacer eso una persona? Cuando ama a Dios más que a nada. Mientras no ame a Dios más que a nada, no amará a su prójimo como a sí mismo. Y surge la pregunta, ¿pero qué puede hacer el hombre o cualquiera de las criaturas que Dios no tenga o no pueda hacer? El que ha creado todas las cosas con su palabra y las sostiene, sin duda que puede llevar adelante sus propósitos sin la ayuda de nadie. Esto quiere decir sin tu ayuda. Entonces, ¿por qué quiere Dios que intercedamos? ¿Por qué se ha hecho a sí mismo tan dependiente de la intercesión de los hombres? Alguien definió la intercesión como la llave de contacto de un motor. Por más que un motor sea poderoso, ese motor sin combustible no funciona. Dios es el motor. El Espíritu Santo es el combustible. Y el intercesor es la llave de contacto del motor. Así que todo depende de esa llave para que lo demás funcione bien. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso. Y fíjese que una llave es insignificante. Por eso perdemos las llaves, por eso la dejamos en cualquier parte, porque es insignificante. Pero de esa llave depende el resultado. Hechos capítulo 9, versos 17 y 18.
Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose Saulo fue bautizado. Aquí vemos las marcas de un intercesor: el amor y orar por los demás. Romanos, sin embargo, dice que el que está a la diestra de Dios intercede por nosotros. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios? El Señor Jesucristo. El verdadero intercesor es aquel que, estando unido profundamente a Cristo y permaneciendo en Él, ejerce su ministerio sacerdotal en favor de la humanidad y en orden a la plenitud de la restauración del reino y la gloria del Padre. La capacidad intercesora del discípulo es posible porque Dios vive en él. Si Cristo no viviera en nosotros, jamás haríamos la intención de orar por otros. Cuando orar por nosotros mismos nos cuesta. Ahora orar por otros, peor. Él vive dentro de nosotros. Y Él lo que quiere es transformarnos a imagen de su Hijo. Su unidad es con Cristo, el intercesor y Cristo. Y por eso se caracteriza por el amor y la cruz, porque la cruz es la síntesis y el acto más sublime de la intercesión de Jesucristo. El mayor intercesor sobre la tierra es Cristo. Cristo comenzó su trabajo de intercesión con la oración sacerdotal a favor de sus discípulos y por aquellos que creerían en Él. Una oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por el peso espiritual de la oración. La oración más grande fue expresada por Jesús a favor de los que creían y los que creerían después. Evangelio de Juan, capítulo 17, del verso 9 al 10. Este que está hablando es Jesús y estaba intercediendo delante de su Padre y le estaba diciendo así: yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. El mismo Jesús había dicho: nadie viene a mí si el Padre no los trae. Y aquí Jesús está confirmando: porque tú me los diste, tuyos son. Verso 10, y todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. En 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, los discípulos que tenía ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que su intercesión abarca generaciones, porque nosotros somos aquellos que creemos en la palabra que los apóstoles predicaron. Los apóstoles que compartieron con él su ministerio apostólico, los llamó él amigos. Y Jesús oró por la preservación de sus discípulos. Guárdalos, dijo, santifícalos. Por eso hizo esta oración: todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío. Él estaba revelando de esta manera su unidad e intimidad con su Padre, y en esta oración sencilla le contaba cómo el mundo lo rechazaba.
le decía a su padre, para que vean cómo es la oración sencilla, la que a Dios le agrada. Él le decía a su padre, el mundo los odia. Por eso estoy intercediendo por ellos, porque el mundo los odia, porque ellos no son del mundo. Así que yo, dijo él, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús sabía que los suyos necesitaban esa protección, necesitaban el favor de Dios. Sabía que Satanás es tan malo y tan mentiroso que siempre anda buscando a quién engañar, a quién contaminar, a quién dividir y a quién apartar de la relación espiritual con el Padre Eterno. Necesitamos conocer a nuestro Dios y no vamos a poder conocerlo si no tenemos una relación personal con Él. De oídas podemos conocerlo, pero otra cosa es una relación de amistad. Jesús no solamente oró por sus apóstoles, oró por nosotros, los que íbamos a creer en la palabra de ellos. Esta oración es importante porque nos muestra que nosotros somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Él es nuestro hermano mayor en el reino y su oración trasciende las edades. Nos incluye a nosotros que hemos creído a la predicación del Evangelio y a los que creerán por la predicación que hagamos nosotros ya del Evangelio. Esta oración no se puede pasar por alto porque trae un gran beneficio a nuestra vida. Guárdalos, santifícalos para que vean tu gloria. Guárdalos. ¿Por qué esa palabra? Guárdalos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra misión está claramente indicada en estas palabras del Señor Jesús. Somos enviados a este mundo, pero es para llenarlo de la verdad. Estamos aquí no para ser quitados del mundo, sino para transformarlo. Así que es importante que entendamos la profunda protección de nuestro Dios en medio de un mundo de maldad. Por eso nosotros mismos debemos orar, guárdanos del mal. Él nos enseñó esa oración, guárdanos del mal, porque el mal existe, por supuesto que existe. La mentalidad de un verdadero hijo no es escaparse del mundo, sino ser guardado del mal. Esa debe ser la mentalidad, ser guardado del mal para poder ser instrumento de la verdad. El Padre ama el mundo, por eso dio a su Hijo para salvarlo, no para destruirlo. Y por eso también necesita un ejército de hijos verdaderos para establecer su reino y que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué más oró el Señor? Santifícalos, santifícalos. Porque si nuestro entorno moral está contaminado de muchas maneras, puede que la contaminación nos alcance. Y para que esto no suceda es necesario e indispensable la vigilancia, el cuidado, la precaución y la determinación. Es facilingo hacer lo malo. ¿Sabe por qué? Porque hemos vivido en ese medio la mayor parte de nuestra vida. Es cierto que no podemos evitar el contacto con el mal. Por eso el Señor Jesús no pidió a su Padre que seamos quitados del mundo, sino que fuésemos guardados del mal. Y el medio que nos dio para ser guardados del mal, ¿cuál es? Su palabra. Su palabra.
porque la lectura de la palabra es santificante, es limpiadora, lava las manchas morales causadas por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que pensamos, por la forma en que nos hemos criado. Y nos dio también su Espíritu para que nos ayude a comprender las Escrituras y nos haga consciente de lo que en nuestra vida debe ser confesado al Señor y debe ser abandonado. Y entonces la misma palabra nos va a purificar de tal manera que la comunión con Dios no tenga interrupción. Primera de Juan 1:3 dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia habla sola. Dios se revela a través de ella. Ella tiene respuesta a todas las interrogantes del hombre. Por eso convierte el alma. Y esa palabra es el medio que Dios usa para convertirnos a la fe. La Biblia es la verdad de Dios, el logos de Dios. Lo que Dios piensa está ahí. Lo que Dios es, está ahí. Lo que a Dios le agrada, está ahí. Y produce, a medida que la vamos conociendo, el deseo de obedecerla, de ponerla en práctica. Hacen creo 34 años que la leo y cada vez estoy más convencida que tiene poder absoluto para transformar nuestra manera de pensar, como Él dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El intercesor busca la mente de Dios, lo que significa que ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que todavía no hemos entendido. La oración del intercesor es por la obra de Dios, porque los pueblos sean transformados, para que las naciones sean transformadas, para que la gente reciba auxilio, para que los ojos sean abiertos, para que la predicación corra, para que las puertas se abran, para que no haya obstáculo, para que se pueda correr con la palabra sin dificultad. Esos son los motivos principales para un intercesor. Dios sigue buscando personas que hagan vallado, que hagan muros de protección a favor de su pueblo, de una ciudad, de un país. Marcos 11:17 dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Cuál es la casa de Dios? Mi casa. Dios no habita hoy en templos hechos por el hombre, pero sí habita en el corazón del hombre. Mi casa, mi vida, será llamada casa de oración para todas las naciones. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos la casa de oración de Dios en todos los pueblos y por todos los pueblos. Nunca olvidemos que el mejor modelo de intercesor es Jesucristo mismo. Él es el intercesor perfecto, pero el privilegio de ser intercesores se nos ha dado a nosotros, sus seguidores. El mundo necesita intercesores y vos puedes ser uno de ellos. Vos puedes ser uno que hoy te agregues a la lista de intercesores que Dios tiene en su mano.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.